saludo a toda la audiencia que sigue nuestro videocast Café y Tertulia, un programa dedicado a los educadores, un espacio para tertuliar entre docentes. En la mesa nos acompaña Mónica, Lina Rebolledo, Angie Carolina y Lina Moncayo. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias. Hola, En el Lina. programa o episodio de hoy vamos a tratar un tema fundamental, esencial para nosotros como educadores, y es la convivencia y la experiencia en el entorno escolar. Qué agradable sorpresa verlas. Ay, sí, niña. Yo estoy muy feliz y emocionada de estar en estos momentos con ustedes después de tanto tiempo que dejamos de vernos, donde a través de las clases virtuales estábamos frente a una pantalla, frente a un computador, no teníamos, digamos que la facilidad de estar en este contacto que estamos teniendo actualmente, aproximadamente ya un año. Sí, Ya hace un un año año. que fue la última vez que nos vimos en la universidad, que podíamos todavía tener este tipo de clases presenciales y que de la noche a la mañana cambió todo a la virtualidad. Ha sido muy grato tener este tipo de encuentros de nuevo. Ay, sí, niñas, ha sido muy bonito, muy grato y sobre todo pues volver como ese estar juntas que hace días no, ¿cierto? Y lo otro fue la gran sorpresa de Carolina. Para mí Era fue un gran pequeño sorpresa, detalle que no o sea, les había dos sorpresas, comentado. dos sorpresas. Sí, claro, esos son esos pequeños detalles que no son igual comentar en una parte virtual, ¿no? De eso de que la virtualidad solo la cámara te enfoca a ti y es difícil decir, oye, estoy embarazada cuando estamos simplemente limitadas ahí a la parte académica, que que todos nuestros encuentros son tan arduos, estresantes, largos, porque esas clases que estamos teniendo en los seminarios pues no nos permite hablar o interactuar en temas personales. Sí, yo también me encuentro muy contenta y espero que no sea el último, que no sea el último encuentro, sino el primero de tantos. Claro que sí. Vamos a aprender mucho y se siente el calor humano y eso es muy bonito y significativo. Y extrañar un buen café, ¿no? Sí, Ay, total, sí. este espacio lo necesitábamos, yo creo que hace parte de esa relación entre los seres humanos, de esa interacción cotidiana que se necesita para poder hacer que las relaciones pues se fortalezcan, ¿no? Entonces, y vamos a hablar de qué alegría. experiencias, ¿no? Total, sí. Eso Además hay que conectadísimo. tener en cuenta algo, niñas, y es que no hay que perder la esencia. Nosotras solíamos reunirnos, hablar, digamos que sí. contar cosas, y para eso les traje una sorpresa. Yo sé que a ustedes les gusta mucho las sorpresas. Ay, Qué Dios mío. interesante. Como Ah, siempre, bueno. como siempre, Lina y sus sorpresas. Ay, Lina. ¡Tararara! Ah, bestia. Vamos a jugar bingo. Bueno, pues Parecido. esta es una dinámica un poco distinta al bingo. Ajá. Consiste en 5 preguntas, cada una, digamos que muy relacionada a nuestro quehacer pedagógico, a nuestro quehacer docente. Bueno. Por tanto, el objetivo es que todas interactuemos, que contemos con esas experiencias que generalmente nos suelen a nosotros vincular en lo que somos docentes. ¿Bien? Entonces, Ok. ¿iniciamos? Sí, Sí, de una. y que nos hemos guardado esas experiencias, ¿no? Tenemos que tener este momento para darlas a Bien. conocer. Ay, Dios. Bueno, a ver. Vamos con la primer pregunta. A ver, esta Ay, por pregunta Dios. yo quisiera que me la respondiera Lina Moncayo. Cuéntame. ¿Bien? Ah, bestia. A ver, Lina, ¿qué significado toma para nosotros la frase estar juntos antes y después de la pandemia? Bueno, una palabra muy interesante, ¿no? Que se ha vuelto cotidiana. Ya todo el mundo habla de pandemia, pandemia, pandemia. Y ese significado del estar juntos para mí no ha cambiado. No ha cambiado en tanto decimos, bueno, estar juntos significa tener cierta interacción con el otro, como estamos aquí. Pero va más allá. Antes de la pandemia, ese estar juntos, pues significaba, bueno, preguntarle al otro que nos encontramos día a día cómo se encuentra, cómo está, qué hay de ti, ¿sí? Después de pandemia lo seguimos haciendo, así sea por los medios tecnológicos, lo estamos haciendo. Pero creo que debería ir más allá, creo que el estar juntos debería ir a la pregunta como, ¿qué hay de tu vida, pero en tu ser, ¿no? ¿Qué significa para ti estar en familia? No solamente es como estar físicamente, sino interiormente, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus emociones hoy? ¿Te sientes con rabia? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? Entonces pasar como del estar, creo que no existe el cambio, no existe el cambio, el estar juntos siempre ha estado, estamos así sea en un medio tecnológico, pero debemos pasar al ser, ¿no? Al ser, ir un poquito más allá y accionar, ¿no? Porque siempre es como
material, la presencia. Sí. Totalmente Pero de acuerdo. no pensamos en esa existencia del otro. Pero La esencia. cobró más importancia con la pandemia, ¿no? O sea, nosotros, o por lo menos lo digo por mí, como que no le daba tanto la importancia al estar juntos. O sea, como que la pandemia me hizo reconocer que ahora extraño el tener a mis compañeras cerca, el poder compartir, el poder estar con la familia, con los amigos, con los seres queridos que uno normalmente, e incluso el viajar de pronto a conocer nuevamente a algún familiar o algo, y es algo que siento que la pandemia como que nos limitó y como que nos robó esa parte, ¿no? Ujú. Teniendo en cuenta algo que estar juntos significa una unión y muchas veces esa unión a pesar de ser física se va perdiendo y tocó o nos correspondió adaptarnos a la virtualidad al estar juntos frente a un computador a pesar de que sabemos que la persona está allí con nosotros. ¿Tú qué crees, Carolina, al respecto? Bueno, pues yo las escuchaba y estaba haciendo mi introspección, ¿no? Ujú. Yo creo que la pandemia pues ha dejado grandes aprendizajes a los seres humanos, ¿no? Desde replantear nuestras prácticas humanas hasta reconocer la importancia del cuidado del medio ambiente, de la casa común, la responsabilidad que tenemos como sociedad, ¿no? El estar juntos antes representaba algo que normalizábamos, algo que nosotros Cotidiano. teníamos cotidiano, sabíamos que estaba allí, pero no le dábamos el valor que ahora lo tiene, ¿no? Ahora con la pandemia nosotros empezamos a valorar la compañía del otro, empezamos a valorar aún más a la familia, más cuando hemos tenido pérdidas, sabemos que no volver a ver a algún miembro de nuestra familia representa no estar otra vez juntos, ¿no? Entonces creo que ha resignificado el estar juntos como un valor al tiempo que se invierte con el otro, al tiempo que el otro nos da, a la presencia, a valorar las existencias de todos los que comparten con nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros compañeros y estudiantes, por supuesto, porque Sí. digamos que nosotros como docentes en el campo educativo lo hemos sentido, ¿no? Tuvimos que replantear nuestras prácticas pedagógicas, irnos a la virtualidad y poder sentir las presencias de ellos, poder estar conectados con sus realidades, ha sido un reto grande para nosotros. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Hay dos cosas que ustedes dijeron muy relevantes, Mónica y Carolina, en el hecho de que Mónica recalcaba algo que decía cotidianidad, ¿no? Antes de la pandemia todo era muy normal para nosotros, no teníamos o no tenía la esencia realmente lo que es vivir y es compartir con alguien. También hablaba Mónica de lo del temor, ¿no? Siempre hoy en día con esta pandemia nos da miedo perder lo que es la parte de nuestras familias, nuestros amigos, y por ese mismo temor nos cuidamos. Y es ese que rápidamente nos ha llevado a ese distanciamiento social. Y es ahí donde nos ha tocado como docentes replantear nuestra forma de enseñar a través de pantallas. Muchos docentes que no tienen la oportunidad de trabajar en aulas, por ejemplo, que tengan buena conectividad o recursos tecnológicos, se han replanteado el cómo enseñar, y entonces nos damos cuenta que realmente la educación nos apasiona, y es ahí donde decimos, ¿de qué forma tan creativa voy a llegarle a mi determinado estudiante o a ese estudiante que no lo tocaba de pronto desde la parte profesional, no le interesaba mi tema? Entonces es ahí donde yo me replanteo cómo educo, cómo enseño, y me doy cuenta que realmente estoy preparada para esto de la educación. Sí. Interesante Además, tu juego. Además de las brechas generacionales, ¿no? Vemos que los docentes, digamos que de mayor edad, han tenido un reto más grande, ¿no? Nosotros estamos relativamente jóvenes y tenemos un acceso a la tecnología más cotidiano. Los docentes mayores realmente han hecho un gran esfuerzo por poder adaptarse a todos esos escenarios y dar lo mejor de ellos, ¿no? Pasando por muchas cosas, ¿no? Vemos ahora el internet nos muestra una cantidad de videos, de memes y de todas las cosas que suceden en los espacios de la clase y suena jocoso, pero es chistoso y es lo que vivimos, ¿no? Y son cosas que nunca nos imaginamos que podrían pasar. Ay, sí. Nunca nos imaginábamos dictar clases a través de una pantalla. Siempre creíamos que nuestro campo se enfocaba solamente en el aula. Y nos damos cuenta que la forma de educar puede ser en diferentes espacios Y formas, sí. y formas.
Un café. Cafecito. Café y tertulia. Bueno, niñas, ¿qué les parece una siguiente ronda? Ay, por Dios. Excelente. Emocionante. Bueno, a ver, María Mónica, Ay, yo no. quisiera que tú me dijeras, en tu diario vivir, ¿te preguntas por la existencia del otro? Uy, qué pregunta, Lina. Pues la verdad, precisamente en estos días, ya que sacas esta pregunta, en estos días viví una experiencia que como docente me cuestionó mucho. Y es que una de mis estudiantes, ya habíamos visto la temática y al finalizar, pues yo roto con ellos cada 2 semanas. Sí. Y era un grupo nuevo, entonces los estaba conociendo y me dice ella que de repente se puso un poco triste y le pregunté pues que qué era lo que pasaba y entonces me manifestó que tenía a su papá en la UCI por el tema del COVID y que la mamá también estaba enferma, ¿no? Probablemente pues también de los mismos nervios de saber que su esposo está ahí, pero me impactó mucho porque me hizo dar esa conciencia de que muchas veces damos por hecho de que todos estamos bien y más en la pantalla, como que no nos damos cuenta de esa realidad, de ese fondo que hay detrás de la vida de ese ser humano que está allí y pues me hizo dar, o sea, como que me dio un sacudón y me hizo ser consciente que eso siempre hay que preguntarlo con todos, cómo está, el saber un poco más de la vida del otro es esencial. Entonces, sí, a partir de esa experiencia y de otra vivencia que también tuve con otra estudiante también, que después de haber rotado con ella, me enteré que se agravó por su condición de lupus y el haber compartido con ella, una chica tan pilosa, tan estudiosa, tan juiciosa, y de repente a la semana siguiente me dijeron que también estaba hospitalizada. Entonces, no sé, esas cosas como que le hacen a uno darse cuenta que uno es más que el que simplemente está rindiendo cuentas de una temática. Claro. Sí, eso suele pasar mucho también cuando estamos en la presencialidad, ¿no? Eso de que llegamos simplemente al aula, buenos días, vamos a iniciar con determinado tema, saquen un cuaderno, por favor, arrancamos. Pero muy pocas veces decimos o nos damos cuenta realmente porque determinado estudiante está tan callado, porque hoy no está, es el típico estudiante que siempre está hablando, que siempre está participando y muchas veces lo pasamos desapercibido. ¿Por qué? Porque simplemente nos enfocamos en transmitir nuestro conocimiento, evacuar tema y evaluar. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca dar resultados. Y por dar ese tipo de resultados y sacar una nota, dejamos a un lado el ser. Y creo que esto es lo que nos ha enseñado mucho la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que realmente hay una esencia y el sentido humano es muy relevante. Entonces siempre necesitamos saber qué está pasando con el ser, a veces nos preguntamos cómo estará tal persona, pero no puedo hacerlo porque estoy en una clase virtual donde todos estamos enfocados en lo mismo y no hay esa interacción humana. Al menos en el aula de clase, de pronto en la hora del descanso, los niños tienen esa relación, ¿no? Y eso es algo que a ellos les da muy duro, no tener ese el estar comunicándose con su amiguito, cómo ha estado, cuénteme algo chistoso. Entonces yo creo que eso ha hecho que la pandemia ha sido un poquito más compleja para ellos. No sé ustedes qué más piensan. Bueno, pues yo me quedé pensando en la pregunta, ¿no? En el diario vivir nos estamos preguntando por la existencia del otro y yo decía, por supuesto, yo me pregunto por la existencia del otro, pero me pregunto especialmente por las existencias que a mí me importan, que a mí me interesan, o sea, mi familia, mi hija, sí, mis seres queridos, ese entorno, porque me preocupa lo que pase con ellos, porque me interesa lo que sucede con ellos, me emociona, me siento feliz cuando les pasan cosas buenas y obviamente pues me identifico también cuando les suceden cosas malas. Pero también de vez en cuando, no con la misma frecuencia, me pregunto por la existencia de otros seres que también comparten conmigo, como lo son mis compañeros de trabajo, mis compañeros de maestría, mis estudiantes.
que hacen parte de mi vida y yo hago parte de la de ellos porque estamos interactuando todo el tiempo. Y en ese escenario me cuestiono y digo, sí, me preocupo por ellos. Cuando pienso en la existencia de ellos, me preocupan sus situaciones, sus realidades. Encontramos que muchos de ellos en sus vidas y en sus familias tienen una serie de tristezas, de problemáticas que a veces nosotros como docentes no podemos cambiar. Por más que lo deseemos, por más que lo intentemos, hay cosas que se nos salen de las manos. Y eso llega a ser frustrante, ¿no? Pero de todas maneras vuelve uno como a motivarse cuando uno se da cuenta que desde nuestro rol como docentes podemos ser transformadores y podemos ayudar a desarrollar un pensamiento crítico en ello, a desarrollar estrategias para que ellos desde su ser generen la transformación de esa realidad que viven. Entonces, pues, de esa manera lo percibo yo. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Carolina, y es que sí, evidentemente todos los días nos estamos preguntando por la existencia del otro, ¿cierto? Pero no accionamos. Siento que ese egoísmo, esas acciones individualistas que todos los días tenemos, como que le ayudo a quien está a mi lado, ¿no? A quien es importante para mí. A quien me conviene. A quien me conviene, y que eso se ha vuelto también muy normal, ¿no? En nuestra sociedad. Nos falta esa capacidad de transformar, ¿no? De accionar ante esa realidad del otro. Preguntarme, claro que está bien, todos los días nos preguntamos, bueno, ¿cómo estará Camila? ¿Cómo estará mi compañero de trabajo? Pero ¿hasta dónde llego yo a transformarle esa realidad? Sea triste, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa todos los días. De ahí que sigue. De ahí que sigue. ¿Qué paso voy a seguir para transformar esa realidad del otro? Entonces, creo que nos quedamos en preguntarnos, pero nos falta accionar. Trascender. Otra cosa, la importancia de la palabra existencia. ¿Será que nosotros al hablar de existencia es saber que simplemente la persona está allí, que la persona existe? ¿O será que nos preguntamos acerca de qué hay detrás de esos ojos? ¿Qué hay detrás de esas miradas? ¿Qué hay detrás de esas acciones? Por ejemplo, en el aula de clases, cuando un estudiante está presentando un mal comportamiento, ¿será que nosotros nos preguntamos por qué sucede eso? ¿Cuáles son razones de fondo? ¿Será que cuáles son sus razones de fondo? Si realmente está presentando problemas familiares, y nosotros lo que hacemos es juzgar y lastimosamente cometemos ese error. Sí, no, es un problema del sistema educativo, es una crisis en cierta forma lo que estamos viviendo en ese aspecto. Así es. ¿Preparada para otra pregunta? Claro. Café y tertulia. A ver, ¿qué nos depara esta balotica? A ver, Lina. Yo quisiera iniciar con esta pregunta para mí, porque me parece que es muy importante hablar en estos momentos de la crisis de la convivencia. Por tanto, y quiero que la escuchen muy bien, porque aparte de que yo quiero iniciar con esta ronda, también quiero escuchar sus aportes, sus ideas. ¿La crisis de convivencia solo se evidencia en el entorno escolar? A ver, yo creo que eso no suele suceder. La crisis de la convivencia, como su nombre lo indica, es el haber como una brecha allí entre el estar bien y entre el estar no tan bien. Hay como un desequilibrio, y esto no solamente se vive en el ámbito escolar. Hay que reconocer que nosotros a veces pasamos por dificultades familiares, por dificultades económicas, por dificultades con la pareja, con los compañeros de trabajo, y cómo no va a suceder en el ambiente escolar. No podemos creer que en el aula de clases los niños siempre van a estar bien, que todo va a ser color de rosa, como se dice coloquialmente. En todo momento va a haber como ese vaya y venga, y es allí donde nosotros como docentes debemos recalcar la importancia de la sana convivencia, de el saber escuchar y ponernos en los zapatos del compañero. Exactamente, yo creo que eso hace parte del aprendizaje, ¿no? Las crisis siempre se encuentran en todos los campos, y donde se ve más reflejada en el campo educativo. Claro, el estudiante puede tener muchas crisis, y esas crisis son los que le impiden realmente como desempeñarse académicamente. Entonces uno no sabe, como decía Lina ahorita, porque es de
Por ejemplo, hoy Juan Felipe llegó triste, pero no sabemos realmente qué crisis está teniendo. Puede ser familiar, puede ser personal, porque ya está en mi caso, que trabajo con adolescentes, está en el proceso de trascender del niño, adolescente, y son crisis que probablemente también no saben cómo manejarlas, esa manada de emociones, porque pues obviamente son algo nuevo para ellos, y lo afecta el hecho de estar en pandemia, el no salir con sus amigos, o el que sus padres, familias están ahorita pasando por un proceso de divorcio, o que hay tantas cosas, crisis que se ven reflejadas, o todas esas numerosas crisis que se ven reflejadas en el aula, y nos podemos ser, como decía ahora Lina, ser egoístas, ¿no? El hecho de que simplemente vamos a trabajar y a cumplir nuestro rol como docentes, pero ¿qué pasa? Somos un docente integral y necesitamos saber realmente qué pasa con nuestro estudiante. Entonces ahí empezar a trabajar, realizar, motivarlo sobre todo, y demostrar que no solamente va a encontrar un docente más, sino también va a encontrar un colega, un amigo, una persona que lo puede escuchar. Sí, claro, no, y la crisis se vive en todos los aspectos, o sea, en todos los ámbitos de la vida. También me acuerdo mucho cuando estábamos en la planeación de este ejercicio, la serie de opiniones, los, digamos, roces que existían de opiniones distintas, sí. Eso fue la locura. Fue divertido. Las trasnochas, todo, y como que llegaba un momento en que uno decía, no, yo no comparto esto, me parece que es así o es así, y eso hace parte normal como de lo cotidiano, ¿no? No solamente en el aspecto educativo, sino en todo. Convivir, ¿no? El convivir es eso, es ese roce, eso hace parte de la esencia de la convivencia, ¿no? Y también me llama mucho la atención algo que nos tocó tratar en esta temática cuando estábamos en la lectura del profe, y es que hablaban también de la crisis de la conversación, ¿no? Y entonces ya muchas veces nos limitamos como al querer simplemente yo plantear lo mío, y como que lo que usted diga no tiene validez. Imponer, exactamente. Y pues como que también siento que eso quedó más marcado ahora también con la virtualidad, ¿no? El tener que activar un microfonito ahí para poder hablar, no poder... El hecho de todo lo que uno expresa al hablar, todos los sentimientos, las emociones, los gestos, la esencia de uno, pues en una pantalla no queda tan claro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, y creo que coincidimos en los comentarios en que la crisis de la convivencia no se limita al entorno escolar. Efectivamente, todos los escenarios sociales hacen parte de esa crisis. La familia, la comunidad, la ciudad en la que vivimos, el país influye muchísimo en esa crisis de convivencia, y pensando en ello, creo que existen unos factores que afectan el proceso de tener una buena convivencia, y uno de ellos para mí es la empatía, ¿no? Nos falta empatía, nos falta sentir al otro, nos falta sentir lo que le duele al otro, lo que le pasa al otro. Exacto. Nos falta también comunicación, nos falta, como lo decía ahora Mónica, ¿no? El arte de la conversación. Creo que todo ese ejercicio dialógico que sucede en la cotidianidad del entorno escolar, de la familia, es realmente de gran aporte para que exista una sana convivencia. El mismo tapabocas que nos quitaba la expresividad, sí. todo. Ahí es donde debemos aprender a leer los ojos, las miradas, sí, ¿no? las miradas. Expresiones. ¿Saben qué pienso? Pensaba ahora en sus opiniones, y decía, estamos ante la crisis más grande. Sí. Y nos involucra a todos. La crisis de esta pandemia no ha distinguido a clase social, a color de piel, A todos nos ha nada. llegado. A todos nos ha llegado, a todos nos ha afectado. Y eso llega a la familia, con el vecino, cuando entramos a la tienda, a la escuela. Los niños son afectados, nuestros padres, unos más que otros, ¿no? Diferente, pero nos ha tocado a todos. Y ahí está el desafío, ¿no? Cómo entonces cambio esa realidad. Convivir, decía Carolina, algo muy importante, la empatía. Ponerme en los zapatos del otro y sentir que esto no es ajeno. Todos estamos ahí como en la bolita, ¿no? Lo pongo así como
representativo. Todos estamos dentro de ese círculo, nadie está afuera, nos incluye a todos, hasta el estrato más alto, al más bajo. Y parece que convivir fuera algo muy difícil, ¿no? Entonces yo no me junto con esta persona. Y estando en la misma problemática, ni siquiera porque estamos en la misma problemática somos capaces de juntarnos, de estar juntos y de pensar en la realidad, ¿no? Sino que al contrario, como que más nos separamos, y crece esa crisis, crece más que nunca, ¿no? Pues no me junto con el otro y entonces se va expandiendo. ¿Y cuándo cambia esto? Entonces, Sí, ahí está el desafío. De acuerdo. Total. Bueno, ¿qué les parece otro café? Está delicioso. Sí. Y la Sí, conversación amena, pues De acuerdo, de acuerdo. permítanme y les Sí, comparto. por favor. Gracias. Caro, ¿y qué más? ¿Qué te ha ido en el trabajo? Bien, todo. Se quedó faltando. Café y tertulia. ¿Qué tal el café? Delicioso. Súper, está Delicioso. como me gusta. Me reclamaron los bizcochos, pero Sí, para el para la próximo próxima. encuentro estarán. Bueno, niñas, ¿preparadas para Claro la que siguiente sí. ronda? Vamos. Más que listas. A ver, bueno. Yo quisiera, Carolina, preguntarte a ti, desde tu experiencia docente, ¿de qué manera ha aportado tu experiencia en la transformación educativa? ¿De qué manera aporto yo a la transformación educativa? Ok, bueno. Bueno, yo creo que en mi rol docente yo aporto desde lo cotidiano, ¿no? Desde el desarrollo de actividades atrayentes para que los jóvenes pues se sientan cómodos en los espacios de la clase, desde el momento en el que yo ingreso a tener una conversación fluida con ellos, desde que me preocupo por sus situaciones personales, por sus situaciones o dificultades escolares. Creo que aporto no solamente a la transformación educativa, sino tal vez a la transformación de las realidades de ellos y de sus familias, ¿no? Creo que cuando yo involucro a la familia, estoy aportando para que desde los diferentes actores educativos se genere la edificación de esa transformación. Interesante. Cuando haces esa pregunta, Lina, de una vez pienso en un libro. Pienso en un libro porque lo hago todos los días. Me gusta mucho compartirles a mis estudiantes un cuento, una historia, una historieta. No solo se leen los libros, se lee la vida, se lee la naturaleza, se leen las miradas, lo decíamos hace un momento, ¿no? Y si me preguntan cómo transformo cada día la educación, que es algo muy importante, diría que fomentando lectura. Dice una frase, ¿cómo es que dice? Dice que lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Y creo que busco eso en los estudiantes cuando leen, que no sean los mismos, que los transporte a otra realidad que no es esta pues tan cruel, ¿no? A través de eso, y creo que un libro busca también resaltar esas emociones que llevan dentro. Con la lectura se puede hacer muchas cosas y sacarlos de esa monotonía, que se rían, que se sientan en el personaje, que crean que son los personajes, que si un libro habla de un animal, bueno, yo tengo una mascota en la casa, y empiece y les doy libertad de que también la imaginación juegue un rol importante. El que imagina, mejor dicho, lo tiene todo, ¿no? La imaginación es algo súper importante. Entonces, cuando leen, yo digo, ahí estoy transformando esta realidad y la educación. Además, algo muy importante que yo recalco ahí, y mientras tú estás contando tu experiencia, yo me pongo a pensar en la mía y me pongo a analizar que tú eres licenciada en lengua castellana, en literatura, yo en ciencias naturales y educación ambiental, y digo, ¿cómo puedo transversalizar esa unión de áreas? ¿Cómo a través de la relación con el entorno, con el medio ambiente, en la interacción con los animales, con la naturaleza, con las plantas, puedo crear una historieta? Puedo de pronto hasta vincularme con las matemáticas. Escribir, comprender, analizar, y aparte de eso vincular unas áreas con las otras, incluidos hasta ciencias naturales, inglés, donde de pronto podemos hablar de las partes de la planta en inglés, donde podemos contar cuántas planticas hay para matemáticas. Entonces, ¿sí ven la importancia como es nuestra experiencia en la vinculación de saberes? Hay algo muy Sí, importante increíble. que tú dices, que es transversalidad, ¿no? La transversalidad de asignaturas, uno dice, no, muchas veces no la tiene en cuenta hasta que llega el momento de trabajar proyectos en determinada institución. Y
desde, por ejemplo, hablando de mi experiencia como docente de inglés, cómo desde el inglés yo puedo transversalizar con muchas asignaturas, como por ejemplo, si estoy hablando en inglés y yo les quiero hablar sobre cómo se pronuncia tal palabra en la parte de Europa, cómo se pronuncia en inglés americano, cómo se pronuncia en un inglés británico. Estoy trabajando también lo que es la parte de las ciencias sociales, no solamente ciencias sociales, también puedo trabajar matemáticas cuando les enseño desde números, y todos esos tipos de proyectos hacen que uno no se da cuenta del impacto de transformación que está aplicando en el aula, y que simplemente son cosas innovadoras que poco a poco se nos va dando desde el aprendizaje y desde la experiencia, que es algo muy importante, que ha sido el tema de hoy, prácticamente la experiencia de nosotros y experiencia desde el aula. Entonces todos esos aportes que uno dice, uy, no estoy haciendo grandes cosas, pero en el fondo estás cambiando vida. Totalmente. Estás cambiando la percepción de un estudiante que más adelante vas a decir, oh, profe, me ha pasado ya en estudiantes que tienen 18, 19 años, profe, lo que usted me explicó lo estoy aplicando en la universidad. Y uno se siente... Sí. Y ahora vinculándolo a la parte de salud, ¿tú crees que tu experiencia ha ayudado para transformar vidas, María Mónica? Claro, Ay, todos los claro, días. sí, no, para que la experiencia docente, pues si bien es cierto, no fue como propio de mi formación como enfermera, pero siento que me ha aportado mucho para la vida, y escucharlas, por ejemplo, me hacen recordar aquellos buenos docentes que uno tuvo, Sí. que lo inspiran a uno y como que le llenan a uno el corazón de esa alegría, de esa dicha de haber tenido esos buenos profes que le cultivaron a uno el amor por la lectura, en el caso, por ejemplo, estando en enfermería, hubo una profe que siento que me motivó mucho a querer irme por la rama educativa. Nosotros veíamos la materia de educación para la salud, y no sé por qué la metodología que ella utilizó, como la forma en que nos explicó, hizo que a mí me interesara mucho, y pues que quisiera hoy estar haciendo eso. Entonces, sí, impacta Docencia. mucho. Para que te des cuenta, ¿no? La educación y su rol emancipador. Sí. Café y tertulia. Bueno, muchachas, pero ¿qué pasa con el eslogan? A la cuenta de ¿Cómo es tres. que A la es? cuenta de A la tres. cuenta. 1, 2, 3. Café y tertulia. Ay, no, bueno, está bonito. Estamos sintonizados. Bueno, ¿qué tal la última ronda? Sí, ¿Todas se acabaron arriba? las bolitas. La última ronda, uy. La última, a ver. La última y nos vamos. Uy, a mí esta me parece fenomenal para Angie, que está con su bebecita allí en el vientre. Angie, ¿tú cómo crees que pueden aportar las familias en la transformación educativa? Uy, una pregunta bien interesante. Yo creo que, hablando desde mi rol como madre y como docente actualmente, ya que tengo 2 niñas, yo digo que los padres de familia son como los primeros educadores, ¿no? Son los primeros educadores porque son los que hacen de pasito a pasito, creando ese pequeño ser que nos llevan al aula. Yo digo que siempre es importante mirar como papás cómo estoy educando a mi hijo, qué valores, no simplemente educar simplemente en preocuparme por su alimentación, sino también en su parte integral, ¿no? Es crear ese ser del estudiante. En esto de la pandemia nos dado cuenta que la familia es pionera, ¿no? Tener el papá, el mamá, entonces parte del acompañamiento académico hace que el estudiante no se sienta solo, que no se sienta perdido. Siempre me he dado cuenta que prácticamente es tanto porcentaje, un 80% estudiante, el restante docente. Es ahí donde, dependiendo del estudiante, cómo nosotros formemos ese estudiante, cómo le incentivemos esa parte educativa, lo importante que es la educación en ellos, para que mañana sean esos grandes profesionales que necesitamos para nuestra sociedad. Sí, pero hay un límite. Yo creo que hay un límite. Claro que es el primer núcleo donde se forma, tú dijiste, ese ser, y que luego llega a la escuela, ¿no? La primera escuela, familia, segunda escuela, la educativa, y hay un límite, creo yo. Lo hemos visto en esta etapa de la educación virtual, y es cuando uno interactúa con los estudiantes y los papás ahí encima, creo yo, y uno dice, pero bueno, si se supone que dentro de sus casas tienen unas normas de convivencia, si les han inculcado pues valores,
dejemos como, veamos ese límite, ¿no? Ya está la profe, está guiándolo, está en un proceso totalmente diferente. Hasta ahí llega mi rol como padre de familia, lo digo ahora, ¿no? Porque la familia es importante dentro de la educación, pero creo que hay un límite, no sé ustedes qué piensan. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de esas familias donde es que la mamá, por ejemplo, piensa que si no está el papá no puede sacar a sus hijos adelante? ¿Ustedes creen que eso es bueno saberlo, o aunque es respetable, qué opinan ustedes al respecto? Por ejemplo, tú, Carolina, ¿qué opinas al respecto de eso? Pues la verdad yo creo que hay que tener en cuenta que existen diversos tipos de familias, ¿no? En la actualidad no podemos hablar de la familia papá, mamá, hijo, Y eso ya sino es que hay tiempos familias pasó. monoparentales, hay familias donde hay dos mamás, donde hay dos papás, bueno, que no vaya a sonar al reinado de hombre con hombre, mujer y mujer, pero realmente sí, pero realmente sí hay que identificar los diversos tipos de familia y, por supuesto, dependiendo de la familia que cada estudiante tenga, se evidencia allí pues una diferencia, ¿no? Una diferencia y un impacto diferente cuando se transforma en la educación, ¿no? Obviamente en todas las familias hay dificultades, no podemos decir que solamente se va a presentar dificultad en la familia en donde está papá, mamá e hijo, sino que en todas. Allí creo que es el tema de saber sortear esas diferentes situaciones y poder hacer un acompañamiento real, en tiempo real, a ese joven, a ese hijo, a ese niño, sin cruzar el límite que decía ahora Lina, ¿no? De que soy yo como madre de familia el que le hago todo porque no estoy generando un aprendizaje, ni autonomía, ni Independencia en nada. el estudiante. Total, sí, entonces vemos allí, bueno, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuándo se matricularon esos padres de familia que están interviniendo en las clases? O sea, Estamos educando a los papás. total, ahí. total. Entonces sí hay que diferenciar esas familias. No, y además también me choca a veces esos papás que no quieren asumir el rol como padres, Sí, ¿no? Total. Que no quieren, de pronto también he visto muchas mamás y papás que o se centran en el trabajo o se centran en otras cosas, o no sé, por cosas del azar, del destino, fueron papá y mamá y no quieren asumir su rol como papá y mamá, ¿no? Entonces hay niños que manifiestan un vacío, una soledad, Ausencias. un impacto, unas ausencias importantes, y eso es evidente en su avance educativo, ¿no? O sea, son niños que están ahí presentando muchas dificultades a nivel educativo. Ahí Y es además- donde surge que los niños esos vacíos los llenan con otras cosas que no deben estar haciendo. Y otra cosa, está la parte allí de las semejanzas y las diferencias. He aquí, yo encuentro las diferencias entre aquellos que son muy despreocupados y aquellos que pasan a ser muy preocupados, Los muy opuestos. sobreprotectores, Ay, no sí. los dejan ser y los absorben, los asfixian y no permiten que los niños vivan, que fluyan, que experimenten. Sí, pero me da más tristeza aún, por ejemplo, aquellos niños que teniendo un papá y una mamá, por ejemplo, quedan es bajo el cuidado de los abuelos, de la tía, de cualquier otra persona, y generalmente son niños que yo lo he sentido O en la clase. padrastros. Ajá, que quieren es de pronto llenar ese vacío con otras cosas, como por ejemplo es aquel niño que es un poco más problemático en la clase, es aquel niño que como que quiere llamar más la atención, entonces sí siento que eso influye muchísimo, la parte familiar en la educación de todo ser humano. Ahí nos convertimos, ¿no? En esa frase que cotidianamente decimos, somos psicólogos, nos convertimos docentes, somos padres de familia, el papá, la mamá que el niño no tiene en la casa, somos de todo. Así Eso lo es. hemos dicho Somos siempre. toderos. Bueno, chicas, miren, Ah, ya no acabó. hay más Carolina, se nos acabó Para el el próximo juego. encuentro. Pero esta sí, la última, y no nos vamos a continuar acá debatiendo, claro. hablando, chicas, porque realmente hizo mucha falta el punto de encuentro, Sí. el estar juntas en estos momentos reunidas en una convivencia amena donde hay acuerdos, hay desacuerdos, hay semejanzas, hay diferencias, pero lo más importante, el punto de vista de cada una es demasiado respetable aquí. Sí. Bueno, Muchas de acuerdo, gracias, muchas Lina. gracias de verdad No, por todo el ustedes, espacio. tiempo. Súper contenta.
Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes por el espacio. Yo creo que nos divertimos, nos reímos, aprendimos, trasnochamos, tuvimos diferentes comprensiones y visiones de todas estas temáticas sobre convivencia y experiencia en el entorno escolar. Ya pues nos encontraríamos nuevamente en un próximo episodio y agradecemos también acá a la audiencia que nos sigue en nuestro videocast de Café y Tertulia por habernos acompañado hasta este último momento. Los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.